Bien, vamos a explicar lo que es la marcha tambaleante. Bien, como sabemos, tiene una causa en la afectación de la cadera en los adultos. La mayoría son por distrofías musculares. También hay la causa es en distrofías musculares en infantes. Y bueno, sus características de movimientos son movimientos laterales y exagerados del tronco, acompañados de una elevación de cadera. A esta también se le conoce como marcha anadeante o marcha anade, marcha de pingüino o marcha de pato. Es una marcha distrófica, es decir, el paciente va realizando un tipo de marcha en el cual hay una extensión de las piernas con una rotación externa de los pies, y esto hace que nuestra marcha se parezca a un pato precisamente, pero bueno, sin embargo está relacionada con problemas de distrofia muscular. Bien, ahora explicaremos un poco sobre la marcha hemipléjica. Se caracteriza por la sinergia extensora, como bien sabemos, pero bueno, tiene un origen en una lesión de la vía piramidal y bueno, mantiene una extensión durante todo el ciclo de la marcha. En la fase de balanceo se realiza un movimiento de circunducción y en la fase de apoyo se eleva el centro de gravedad con caída de la pelvis hacia el lado opuesto por falta de la musculatura abductora. Bien, entonces tenemos por entendido que el paciente camina lentamente, como lo vemos a continuación, apoyando el peso del cuerpo sobre el miembro no afectado. Asimismo, se va desplazando el parético en arco, es decir, en marcha de segador, al tiempo que el brazo afectado permanece pegado al cuerpo y en semiflexión. En la exploración, pues también podemos observar que el hemilado parético y los correspondientes signos de afectación piramidal, es decir, hay aumento del tono muscular, hay espasticidad, una hiperreflexia y signo de Babinski y clonus. Bien, ahora hablaremos sobre la marcha atáxica o bueno, es mejor conocida como ataxia cerebelosa. Bien, ¿por qué? Porque es causada, pues hay una disfunción en el vestíbulo del cerebelo, es decir, afecta el equilibrio y el control de los movimientos de los ojos. Bien, entonces presenta una inestabilidad postural, por lo cual uno de los signos característicos, o también se le conoce como marcha de marinero borracho, ¿sale? Entonces se va haciendo una marcha en la cual no tiene una buena locomoción, hay una desviación lateral, eh, hay pasos desiguales, es decir, no están regulados los movimientos del cuerpo en cuanto a las extremidades, no se puede, no pueden estar bien distribuidos la realización de los movimientos voluntarios, hay un pequeño temblor en la intención en cuanto a los movimientos de la cabeza y ojos, y bueno, también se ve reflejado en cuanto a las extremidades y el torso. Bien, entonces cuando también lo podemos identificar, por ejemplo, cuando intentan escribir, pues la escritura es con letras muy grandes, desiguales y bueno, un subrayado irregular. También pueden tener afectaciones como disartría, es decir, va a tener alteraciones en la pronunciación y bueno, entonces incluso puede tener un ritmo irregular a la pronunciación de las palabras. Entonces este tipo de marcha se le conoce también como coloquialmente como marcha borracha y bueno, la vamos a poder observar en este video, en este pequeño análisis, cómo es que el paciente va haciendo los tambaleos, es decir, no va haciendo una locomoción uniforme y no tiene la capacidad de modular esos movimientos del tronco y extremidades. Bien, es momento de hablar entonces de la marcha equina o en este PASH. Es un tipo de marcha que se caracteriza porque el paciente muestra una dificultad para realizar la flexión dorsal del pie, es decir, también se lo conoce como síndrome del pie caído o pie pendular, por lo que, para no arrastrarlo durante la marcha, levanta exageradamente la rodilla y al apoyar el pie lo hace tocando primero el suelo con la punta. Si recordamos las fases de la marcha, hay una en especial que el primer contacto se hace con el choque de talón, pero bueno, en este caso el paciente tiene la imposibilidad de realizar una flexión dorsal, por lo tanto lo que primero toca el suelo es la parte de la punta del pie. Bien, ¿por qué se produce? Pues por una afectación del grupo muscular inervado, es decir, por el nervio ciático popliteo externo. Y bueno, el trauma puede ser por un trauma en el nervio ciático, una espondilolistesis o una estenosis espinal. También puede haber alguna lesión en médula espinal, fracturas óseas, una apoplejía, un tumor,
incluso por diabetes, armas de fuego, es decir, una herida por arma de fuego o alguna lesión por aplastamiento vertebral, ¿sale? Aunque bueno, también se ve relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple y bueno, Parkinson en su mayoría de veces o en las etapas iniciales. Entonces, bueno, tenemos por entendido que es una marcha equina y se caracteriza por la fase en la marcha, es decir, al lugar de que se haga el contacto de choque de talón, se hace un contacto por la punta del pie. Bien, ahora explicaremos lo que es la marcha en tijera. Bien, esta se caracteriza en pacientes con afectos de espasticidad. En ellos se produce un caminar rígido con pies en arrastre y bueno, se resulta de una contracción muscular unilateral prolongada. Cuando son ambas extremidades inferiores las que están espásticas, se produce una marcha en tijera. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas de la marcha en tijera? Bien, pues entonces puede ser un absceso cerebral, algún tumor cerebral, un accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico y como bien habíamos dicho anteriormente, en una de las marchas anteriores, esclerosis múltiple puede ser una de las causas. Bien, ahora, ¿cómo la vamos a poder observar? Pues hay una espasticidad, hay un patrón extensor muchas veces en miembros superiores y existe en la parte de miembros inferiores puede haber una contracción muscular prolongada, es decir, va a haber espasticidad en miembros inferiores y por lo tanto al caminar o al intentar caminar va a ser un pequeño valgo de rodilla, un pequeño genovalgo y bueno, esto va a permitir la marcha en tijera o va a caracterizar esta marcha. Marcha cerebelosa. Las lesiones del cerebelo provocan movimientos irregulares e incoordinados denominados ataxia. La ataxia de las extremidades es típicamente causada por las lesiones de los hemisferios cerebelosos, mientras que la ataxia de la marcha es causada por lesiones en la línea media del vermis cerebeloso. ¿Qué quiere decir? Que la lesión se va a encontrar justo en donde se divide el cerebelo. En su forma más leve, la ataxia cerebelosa solo puede manifestarse como dificultad con la marcha en tándem. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros ponemos a las personas a caminar en talones, las personas van a caerse porque obviamente no van a poder tener ese equilibrio. Y otra de sus características es que tienen una base amplia a la hora de caminar. ¿Qué quiere decir? Que abren sus pies un poco en forma como de semicírculos para poder tener esa estabilidad. Hay frecuentes sacudidas o desviaciones ya sea de un lado a otro y también van a tener una limitación al tratar de dar una vuelta. Marcha vestibular, o también conocida como marcha en estrella o brújula. Los pacientes que presentan esta alteración de la marcha, cuando se les pide que caminen unos pasos hacia adelante y los mismos hacia atrás, estos van a ir produciendo una desviación angular, ya sea izquierda o derecha, en dependencia de la localización de la lesión. Suele aparecer en problemas de laberinto. Por ejemplo, si nosotros lo ponemos o observamos en una vista superior, vamos a poder observar cómo el paciente puede dejar esas marcas como en una forma de estrella. ¿Por qué? Porque van hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. La marcha histérica. Esta es una marcha más frecuente de lo que se piensa y es muy variable en su morfología. Se caracteriza por su incongruencia en la contradicción que se encierra en su expresión con un trastorno neurológico concreto, pudiendo aparecer desequilibrada en algún momento y realizar después prodigios de equilibrio para recuperar la posición erecta tras alguna contorsión extraña. ¿Qué quiere decir? Los pacientes van a ir caminando y pueden presentar diferentes posiciones. Este tipo de marcha no tiene como tal un ciclo o no tiene una secuencia o un patrón que ellos repitan, sino simplemente pueden ir cambiando posiciones. El origen realmente se desconoce porque pueden aparecer problemas, eh, por ejemplo, como en la estructura, en cuanto al cerebro, o incluso pueden ser síndromes o problemas psicológicos o incluso ya en un grado más elevado, problemas psiquiátricos. Marcha antiálgica.
Este es cuando la marcha provoca un dolor en un miembro o el apoyo sobre el mismo se reduce, proyectando rápida y vigorosamente el miembro sano que aumenta en su tiempo de apoyo. ¿Qué quiere decir? Los pacientes cuando tienen algún tipo de dolor van a hacer este tipo de marcha. ¿Por qué? Van a tratar de reducir el peso o el dolor tratándose de apoyar en el lado contralateral. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que tienen algún problema de, por ejemplo, nervio ciático o algún dolor de rodilla, van a tratar de tocarse esa rodilla cuando van caminando o incluso pueden alterar su estructura. Por ejemplo, si el paciente en lugar de caminar derecho puede recargar su peso hacia el lado contralateral de donde tiene la lesión, esto con el fin de evitar el dolor, tomando como tal una posición o una postura antiálgica. Bien, pues ahora pasaremos con la conclusión y pues bien sabemos que la marcha es esa locomoción que tiene la capacidad el ser humano para mantenerse erguido y bueno, trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, considerar la causa de cada marcha patológica, considerar bueno, sus características más bien, y aquellos segmentos que están afectados van a tener un impacto completamente en la biomecánica de la marcha y en aquellas alteraciones funcionales que el paciente pueda presentar. Por lo tanto, pues bien, consideramos que una buena evaluación de la marcha tendrá bastante impacto en nuestro diagnóstico y bueno, para planear un buen tratamiento sería pues favorable. Pues bien, damos gracias por la atención prestada a nuestro video, profesora. Le mandamos un saludo y esperamos que esté muy bien. Hasta luego.